Tengo el honor de presentarles a Mónica Rojas Garzón. Ella es enfermera especialista en cuidados críticos, es especialista en docente universitaria, miembro del grupo de investigaciones CINCA. Ella, olvidé decirles que es de Colombia, es colombiana. Fue vocal del capítulo de enfermería de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, y es coordinadora de enfermería de las unidades de cuidado intensivo del Hospital Infantil Universitario de San José. Además es docente de pregrado y posgrado de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Mónica, para nosotros es un placer tenerte en este webinar y bueno, te doy la palabra si te escuchamos. Gracias, Fabiana. Bueno, buen día a todos. Los saludos desde Colombia, el país donde se produce el mejor café del mundo. Reciban un cordial y afectuoso saludo de todos mis colegas que hoy día pues estoy representando en este importante evento, a los que ustedes han sido muy amables en invitarme. Estos son espacios que nos permiten ganar cada vez más espacio, más cercanía con todas las personas que cuidamos los pacientes. Definitivamente es un esfuerzo que ustedes hacen y trae muchos frutos porque nos permite tomar de cada una de las instituciones de las cuales nosotros estamos hablando hoy, qué podemos llevar a nuestros servicios y cuáles pueden ser las mejoras que podemos de todas maneras implementar y tener mejores resultados cada vez. Yo voy a hablarles de la humanización en los tiempos del COVID y definitivamente tengo que referirme a los dos conferencistas que me anteceden. Definitivamente decirles que son personas que inspiran y motivan y que cada vez que nosotros podamos establecer pequeños cambios en nuestros servicios, en nuestro contexto, pues generan unos resultados muy positivos. Y entonces no debemos solamente estar esperando a que los gobiernos legislen a favor de estas cosas que, por pequeñas que nos parezcan, tienen un impacto muy fuerte en la humanidad. Estos son los tópicos que vamos a tratar en nuestra conferencia el día de hoy. Los problemas a los que nos estamos enfrentando con base a la nueva situación de salud que estamos enfrentados a nivel global. ¿Cuáles serían los focos de intervención que los hemos llamado focos de intervención? Porque hay mucho por hacer, pero definitivamente hemos identificado y evidenciado las necesidades más sentidas tanto del paciente como de la familia, incluyendo también a nuestro staff. ¿Qué estamos haciendo? Algunas propuestas que no son costosas, son pequeñas, pero que nos permiten avanzar en el tema de la humanización en los servicios. ¿Y cuáles, por último, cuáles son las reflexiones que fundamentan nuestra práctica, la práctica de humanización en las unidades de cuidado intensivo? Y entonces, ¿qué hemos tenido nosotros que empezar a sortear con esta nueva situación? Veníamos de tener unidades de cuidado intensivo polivalentes, quirúrgicas, médicas, donde teníamos la situación controlada. Todas las enfermedades estaban direccionadas en la atención por guías, protocolos y procesos. Pero ¿qué nos pasó? Llegó el coronavirus, una enfermedad nueva para absolutamente todo el mundo y totalmente amenazante. Por un virus que no lo conocemos, no lo vemos, pero nos ha cambiado de forma abismal nuestra vida. Y entonces empezamos a ver nuevas cosas y nuevos desafíos que enfrentar en nuestros servicios y vemos cómo cada vez nos vemos superados, ¿sí? La demanda nos supera. También cómo hemos tenido que avanzar y ampliar servicios, poner unidades de cuidado intensivo donde antes no se hubiera pensado hacerlo. Y allí entonces empezamos a ver en el día a día los recursos limitados. Y pensaríamos nosotros en Colombia, empezamos a decir, eso le va a pasar solamente a los lugares que son lejanos, a las provincias, a los pueblos, pero hoy día, con el aumento de consumo de los recursos, lo que nosotros antes no usábamos en estas cantidades, sedación, analgesia y relajantes musculares, nos hemos visto
de verdad en algunas complicaciones para poder seguir teniendo los insumos. Sumémosle a eso lo que ya sabemos todos. ¿Qué tanto debemos usar nuestros elementos de protección personal? ¿Cómo esta coraza interfiere en lo que nosotros hacemos en el día a día? ¿Cómo nos sentimos agotados? ¿Cómo se sienten ahogados cuando tienen los respiradores N95 más de 3, 4, hasta 8 y 12 horas puestos? ¿Cómo además no podemos hidratarnos? Las marcas que nos dejan estos dispositivos en la piel y una cantidad de repercusiones que nos trae tanta vestimenta encima. Como ya habían tratado nuestros conferencistas anteriores, el deterioro en la comunicación, la falta de que el mensaje llegue a quien debe llegar. El deterioro en la salud mental, que es no solamente en la población que sufre la patología, sino nosotros como profesionales de la salud, cómo sufrimos todo el tiempo ansiedad. Hay muchos reportes, incluso empezaron a hacerlos en Wuhan, luego en Italia estudiaron el tema y vieron que hay un gran impacto en la salud mental del equipo de salud y también ya hay reportados casos de suicidio. En nuestro contexto local, cuando alguien es sospechoso de nuestro staff de tener el coronavirus, debe irse, como en todas las situaciones, a un aislamiento preventivo. Pero hay un bache o una brecha entre quién va a pagar esos días en que va a estar fuera la persona de su trabajo. Y entonces allí también hay un fuerte impacto a nivel social en nuestra población. La humanización, sin duda alguna, la insatisfacción de la familia por todos los procesos que bien pegan mucho en la disminución de los contagios y mejoran la salud pública, pero existen ahora entonces nuevos elementos que dificultan la relación con la familia y podemos tener hasta de pronto muchos roces y sumado a eso, la familia no puede creer en nosotros porque no tiene un acercamiento y no está viendo cómo es el proceso de cuidado y rehabilitación de su familiar. Actualmente tenemos pues una gran cantidad de reportes de bibliografía. Afortunadamente, después del episodio de la pandemia, pues hemos tenido más acceso a la información, lo que no tuvieron los primeros países con esta afectación, y definitivamente los cambios en el comportamiento social que ya nos hace ser mucho más distantes. Ya lo hablaban también de cómo no podemos saludarnos, estrechar la mano, darnos un abrazo y mucho menos compartir en los momentos del descanso y la toma del café o el momento del almuerzo con nuestros compañeros. El agotamiento precoz también está presente, sobre todo en los países de Latinoamérica, donde tuvimos un espacio prudente para podernos preparar y la gestión también de muchos gobiernos que ha sido buena y nos han enviado a confinamiento temprano. Entonces, nosotros cada vez la llamada curva, el pico de la curva, lo vemos más lejano porque es un aumento constante en el número de casos, pero todavía no llegamos a ese efecto deleterio que han tenido países que anteriormente vivieron la pandemia. Y entonces, dentro de nuestra salud mental, estamos viendo cómo en un día somos aplaudidos, felicitados, nos hacen muchos mensajes de solidaridad, pero al otro día podemos ser amenazados, incluso agredidos por todo este tema de salud. La incertidumbre que no nos deja, sobre todo cuando pensamos al llegar en nuestras casas que somos un factor de riesgo para que nuestras familias se contagien, y esto en relación a que podemos ser las únicas personas que en este momento estamos llevando el sustento económico a nuestra casa. La angustia moral a la que estamos sometidos todos por cómo estamos tomando las decisiones. Nuestros pacientes están muriendo en soledad. ¿Cómo podemos identificar cuál es el paciente que va a ingresar por encima de otro? ¿Cuáles son los mejores criterios para tomar este tipo de decisiones? La disminución de los recursos, incluso cuando un paciente fallece y el otro ya está esperando ocupar esa cama.
Estas situaciones definitivamente se van a ver expresadas en todas las dimensiones del ser humano, tanto emocional, físico y psicológico, en donde quiero aquí resaltar el agotamiento emocional y la despersonalización de los pacientes. ¿Quién de nosotros no ha sentido miedo y no ha querido salir corriendo en un turno donde nos supera la capacidad y donde solamente tenemos pacientes por diagnósticos de COVID? ¿Y quién de nosotros no ha querido también irse a su casa, pero también sentirse culpable por alguna muerte, por alguna situación que pudimos de pronto haber hecho mejor? Y de frente aquí a nuestro paciente, nuestra razón de ser, el cuidado de enfermería. Y vemos cómo entonces no tenemos aún un tratamiento específico para esta patología y nosotros nos convertimos en unos mecanismos de soporte para cada órgano que está comprometido. Y allí entonces estamos conociendo la enfermedad, estamos conociendo la fisiopatología y estamos viendo cómo la progresión de la enfermedad es muy rápida y tenemos que ya empezar a usar otras herramientas que antes no lo hacíamos de forma rutinaria, como por ejemplo la cantidad de pacientes que hoy son sometidos a terapia de soporte renal, el aumento en los pacientes que tenemos que poner en decúbito prono para poder estabilizar la mecánica ventilatoria, todo lo que ustedes ya saben que incorpora poner un paciente de 120, 130 kilos en decúbito prono de una forma segura, evitando la extracción de los dispositivos, incluso teniendo un enfoque preciso en el cuidado de las lesiones de la piel, donde definitivamente ahora son más evidentes porque tenemos unas regiones ahora de mayor riesgo como la cara, que es mucho más visible y que causa más secuelas todavía en las personas que egresan con este tipo de lesiones. Y adicionalmente a eso, nuestro paciente totalmente entregado a lo que nosotros podamos hacer por él y entregado totalmente a su autocuidado. Y entonces allí nosotros debemos ser cada vez más responsables, cada vez más solidarios y promover el trabajo en equipo desde todas las disciplinas, donde cada uno aporte desde su visión y desde sus fortalezas para poder conseguir un objetivo común. ¿Cómo hacer entonces que esta situación tan delicada pueda convertirse no solo en un problema, sino irlo cambiando y cambiar nuestro concepto de problemas a oportunidades para mejorar o a soluciones? Y entonces vemos de cara a la familia cómo podemos mejorar la experiencia que ellos tienen ya en este proceso tan complejo y nosotros pudimos identificar 3 cosas fundamentales. La primera es la comunicación, 2, los cuidados de fin de vida y 3, la atención a nuestros profesionales. Dentro de todo este escenario tan difícil, ¿ustedes se han preguntado qué necesita la familia? Esta foto me gusta mucho porque representa todo lo que debería pasar cuando un paciente fallece. No debería fallecer en los hospitales o en sitios de reclusión de cuidado crónico alejado de su familia. Debería hacerlo rodeado de las personas que siempre lo han acompañado y de sus seres queridos. Pero ¿cómo hacer entonces en estos tiempos que han cambiado todas nuestras estructuras de humanización y hemos retrocedido más o menos 5 o 6 años en algunos avances que ya habíamos tenido en torno a este tema? Esto es para que ustedes vean que hay múltiples estudios con un buen nivel de evidencia y también estudios de tipo cualitativo que nos pueden dar una visión de cómo mejorar la comunicación con los pacientes y con sus familias. Sin duda alguna, este es un aspecto muy vital para nosotros y es cómo las familias mejoran su satisfacción y, más allá de la satisfacción, su experiencia en nuestro servicio. Las recomendaciones de cuidados de fin de vida que ustedes están viendo allí, los 3 actores fundamentales, el paciente, la enfermera y la familia, con los roles específicos y con acciones que van entre la presencia de la familia, la comodidad del paciente, la decisión por sí del cuidado de fin de vida y de la reorientación de metas terapéuticas, explorando además las necesidades de la familia, tratando de prepararlos para lo que viene y definitivamente luego de que todo esto ha pasado,
importante que podamos seguir cuidando a esa familia después de este suceso. No hay necesidad solamente de hacer estudios de investigación multicéntricos, revisiones sistemáticas. Cuando tenemos un problema, nosotros ya tenemos el insumo en nuestros servicios. Mi invitación es a que ustedes puedan escuchar desde sus propios actores cuáles son las necesidades y de allí van a salir las respuestas. No tenemos que ser Nobel y premiados por grandes inventos. Tenemos que ir impactando en las pequeñas cosas que nos van a ayudar a mejorar cada vez más lo que estamos haciendo en nuestros servicios. Y quiero compartirles entonces unos fragmentos de unas entrevistas inicialmente que hicimos con el personal de salud, donde estábamos empezando a explorar cuáles son los cuidados de fin de vida de calidad en los pacientes antes de la pandemia. Y teníamos dos visiones, los profesionales de enfermería y las familias. Y vamos a ver qué empezaron a decirnos nuestros profesionales. Y dentro de ellos, los médicos dicen, no sabemos dar información, y pienso que hay muchas veces, o la mayoría de las veces, nos falta calidad humana para poder atender este tipo de situaciones. Un auxiliar de enfermería dice, hay médicos que no están preparados y no dan esa noticia de la mejor manera. No sé si dentro de la carrera o en un proceso diferente les dicen a ellos cómo abordar esas malas noticias, cómo decirlas. A uno se les ve sutileza y buen contacto, pero son muy pocos. La mayoría son muy tajantes. Y allí entonces estamos encontrando, primero, que no tenemos esas habilidades blandas. Segundo, que no hemos recibido una capacitación direccionada para este tipo de situaciones. Y tres, que cada vez nosotros tenemos que formar más a las personas, cultivar más habilidades y situaciones que les permitan tener sensibilidad frente a estas situaciones que cada vez ameritan más intervención. Y las familias entonces, ahora en la época de COVID dice, nosotros nunca nos separábamos, entonces miren cómo la separación nos está pegando muy fuerte en este núcleo. Nos da miedo, pero a la vez nos tranquiliza. Este es un concepto que tienen porque les estábamos preguntando, ¿ustedes quieren videollamadas? ¿Qué pasa con las videollamadas? ¿Cómo podemos mejorarlas? ¿Cómo las perciben ustedes? Y entonces ellos dicen, inicialmente a nosotros nos da miedo verlos conectados a un pocotón de aparatos y en una situación que nunca habíamos vivido, pero a la vez nos tranquiliza porque podemos ver que está bien cuidado, podemos ver que está vivo. Es el momento más esperado del día. Nosotros somos un bálsamo para este tipo de situaciones que cada vez nos reclama más responsabilidad. Y entonces, así como es el momento más esperado del día, debemos cumplir cuando nosotros conciliamos con la familia tener este tipo de encuentros a nivel de las videollamadas. Y todo el día están con incertidumbre. Estas son las cosas que a nosotros nos permiten tener insumos para cada vez ir evolucionando en el cuidado humanizado. Vean cómo la comunicación sigue siendo un factor fundamental en episodios o en época de COVID y aún cada vez más marcado por el sufrimiento que vemos en la familia y en los pacientes. En los pacientes, debido al sufrimiento, a los síntomas físicos que experimentan, que van desde la disnea, la dificultad respiratoria y el miedo y la ansiedad que sufren los dos. El miedo porque los pacientes cada vez son más consecuentes con lo que va pasando, cada vez conocen más y ellos cuando empiezan a experimentar esa sensación de disnea ya saben lo que viene. La intubación, una unidad de cuidado intensivo, incluso la muerte. En la familia, ¿qué podemos experimentar o qué podemos explorar? El miedo que sufren todo el tiempo y la ansiedad, que cada vez de que un paciente atraviesa la puerta de la unidad de cuidado intensivo, ellos piensan que es la última vez que lo pueden ver con vida. Asociado a eso, la toma de decisiones difíciles y no es lo mismo sentarse con el familiar en un espacio adecuado, incluso a la luz de un café y poder discernir sobre algunos tópicos en cuanto al tratamiento, la rehabilitación o la decisión firmemente de parar algunas medidas terapéuticas que no van para ningún lado, a hacerlo por teléfono, en una videollamada, incluso en un tiempo de emergencia donde no podemos tomar las mejores decisiones y a veces no nos entienden lo que nosotros les estamos transmitiendo.
la limitación de los recursos que ya lo habíamos visto anteriormente, y cómo definitivamente vuelve a ser importante la separación del paciente crítico de sus seres queridos. Allí entonces vemos la necesidad de implementar herramientas clínicas que puedan ser estandarizadas, incluso conocidas por todo el staff y aplicarlas en nuestro contexto. Pero ¿qué hacemos con todo esto que ya les acabé de contar? Estas son algunas propuestas que nosotros queremos sugerirles y hemos venido trabajando de una forma importante, y es las relacionadas con entornos de trabajo saludables, inicialmente para el staff, donde podemos ver estas 6 dimensiones, que es la comunicación experta, la verdadera colaboración, la toma de decisiones, dotación del personal adecuado, reconocimiento significativo y el liderazgo auténtico. En la comunicación experta nosotros siempre tratamos de incorporar, además de las habilidades técnicas y de altos procedimientos de alto desempeño, queremos que cada vez nos podamos comunicar mejor entre nosotros, con los pacientes y sus familias. Y entonces empleamos situaciones de simulación básicas, donde podamos tener ya, conforme a todo lo que hemos vivido y algunas situaciones donde necesitamos dar noticias difíciles, tomar decisiones, incluso apenas decirle a la persona que tiene la enfermedad, poder ir incorporando algunas metodologías que la gente las pueda adoptar y sea más fácil llevar la comunicación a donde nosotros queremos. En la verdadera colaboración es definitivamente importante ahorita en lo que estamos viviendo, cómo hemos despertado la solidaridad, la colaboración y el compañerismo en otros servicios, en otras profesiones. Por ejemplo, los pediatras hoy día están ayudándonos a atender los pacientes adultos con COVID. Las personas de otros servicios también han querido participar en la unidad de cuidado intensivo, y como también cada vez que vamos incrementando el número de personas que entran en nuestra organización, tenemos que ir incorporando algunas actividades básicas con ellos, porque es claro que no podemos en 2 meses o en 1 mes enseñarles cuidado intensivo, pero podemos identificar cuáles son las actividades que ellas pueden desarrollar dentro de la seguridad de paciente. Cuando la toma de decisiones es conciliada con las personas, es mucho más fácil de que se adhieran, cada vez ser menos impositivos, cada vez ser más convincentes, más inspiradores, y definitivamente tener un enfoque de participación de todos nuestros miembros del equipo. En la dotación de personal adecuada hemos tenido un poco de problemas, como los hemos tenido pues en todos los países, en cuanto a cada vez más pacientes, menos personas porque algunas se incapacitan, otras definitivamente deciden no estar en cuidado intensivo porque tienen mucho miedo a contagiarse, y pues tenemos que ir disminuyendo el tema de la rotación y tratando de fijar mucho más a las personas en sus cargos. El reconocimiento significativo, es decir, podemos incorporar todo en torno al bienestar. Nosotros todavía no hemos podido impactar en el salario, pero sí tenemos algunas situaciones que permiten mejorar el bienestar, como se les da el almuerzo, las cenas a las personas que están en turno, y un reconocimiento económico tipo bono para las personas que están comprometidas con nuestra causa. Y el liderazgo auténtico, no hay nada más importante que dar ejemplo e invitar a las personas a que nos sigan. Estas estrategias está demostrado que hace que las enfermeras sean más comprometidas, que disminuya el desgaste, que disminuya la rotación y que mejore de por sí la atención en el paciente. También hemos utilizado los medios de comunicación para hacer visible lo que hacemos, para motivar a las personas y para que no solamente se hable de cuidado intensivo como un escenario donde solamente ronda la muerte y donde van los pacientes más complejos, sino también poner en manifiesto la capacidad que tenemos todos los integrantes del equipo en dar cosas buenas, en acompañar, en aliviar. Y definitivamente estamos convencidos que la labor de las personas es muy importante y que definitivamente somos personas cuidando a personas. Y esto debe ser visible. Gracias al COVID, las UCI son conocidas. Todos los días en mi país, en el noticiero, hablan de las UCIs. Y eso antes no pasaba, entonces también hay que verlo como positivo.
Dentro de todo lo que tiene que ver con la organización del servicio, ajuste de algunas rutinas, pues está obviamente la dotación y el uso seguro de los elementos de protección personal, pero más allá está la capacitación y el seguimiento continuo de que se estén usando de la manera adecuada. Hemos reubicado personas con factores de riesgo, obesas, hipertensas, diabéticas. Cada vez más estamos incluyendo asesorías a través de la telemedicina. En algunas situaciones donde se puede hacer trabajo en casa lo estamos promoviendo y podemos disminuir todas las exposiciones del personal de salud y entonces concentramos las actividades en una sola jornada en la mañana, en la tarde y en la noche para que pues, pueda obviamente ser atendido el paciente en una misma situación. Sin embargo, esto cada vez es más exigente porque los pacientes tienen un comportamiento muy lábil y en un momento pueden estar bien y a los 5 minutos pueden estar en una situación pues completamente diferente. Entonces esto amerita que estemos ingresando más veces al cubículo. Todo lo que tiene que ver con el bienestar humano también ofrecemos el servicio de coach. No tenemos un psicólogo dentro de las unidades de cuidado intensivo como ocurre en España, pero sí tenemos este requerimiento. Las personas pueden acceder a través de una forma colectiva, es decir, por grupos o individual. Lo que nos ha causado mucha curiosidad es que a pesar de que nosotros hacemos parte de la atención en salud, tenemos todavía mucha ignorancia frente a pedir ayuda. La gente todavía sigue pensando que cuando uno necesita un elemento adicional para gestionar sus emociones, demuestra algún tipo de inferioridad y de inseguridad, y estamos trabajando cada vez más para ir incorporando el tema del coach como una situación normal para nosotros y que no se vea como algo de vulnerabilidad en este tema. Hemos creado equipos de expertos en intubación urotraqueal, en ventilación mecánica y decúbito prono y en reanimación cardiopulmonar. Y en la comunicación, que sigue siendo fundamental, que hemos realizado. Tenemos entonces a consideración de ustedes esta guía pequeña que tiene 6 tópicos fundamentales y esto nos permite estandarizar la forma en que los médicos dan la información, independientemente de que sea Pepito, Luis o María, sin que todos estén alineados con el mismo objetivo y la misma metodología. Hay personas que han llegado nuevas, entonces pues no tienen todavía la formación en esta entrega de comunicación. Entonces esto es una herramienta básica, muy sencilla, donde lo primero que se hace es preparar la conversación y allí se hace una introducción buscando comunicar a la familia cuál es el objetivo de esta información. Se debe preparar a la familia para futuras decisiones, solicitar allí las autorizaciones o permisos a los cuales hayan lugar. Luego podemos preguntarle a la familia qué quieren saber. Nosotros a veces estamos pensando en el sodio, potasio, cloro, ahora la LDH, estamos pensando en las troponinas, estamos pensando en interleuquina 1, interleuquina 6, pero la familia a veces no quiere saber eso. Les interesa cosas más sencillas. El paciente duerme, el paciente come, el paciente tiene dolor, el paciente va a sobrevivir. Y si no, ¿qué vamos a hacer? Compartir el pronóstico, entonces no ser tajantes, no ser cortantes, decir, es que definitivamente usted sabe que tiene 86 años, ya vivió lo que tenía que vivir y se va a morir. No, emplear palabras que sean más sensibles y nos permitan acercarnos más. Esperamos que, deseamos que, mire, estamos preocupados por esto. Cuando identificamos qué es lo que ellos quieren y cuáles son sus miedos y preocupaciones, podemos llegar a algunos acuerdos que nos permitan disminuir los elementos que causen tensión de la familia con nosotros. Incluso hemos podido intervenir las posibles tensiones que pueden haber dentro de los miembros de la familia que tienen algunos objetivos diferentes o algunos pensamientos diferentes. Y ya para cerrar la conversación, entonces, siempre se debe hacer una metodología de feedback, tratando de evidenciar que la familia ha entendido lo que nosotros hemos querido expresarles y confirmar que ellos aceptan lo que nosotros les hemos podido transmitir. Y por último, pues se debe dejar una constancia en la historia clínica, pero también comunicar todas las situaciones que vieron en ese tipo de ejercicio a las enfermeras y a las terapeutas y sobre todo las decisiones que se hayan tomado allí para poderle dar trazabilidad.
Esto es un recurso que me ha parecido muy interesante y es un recurso de una página que es BetterTalk. Este curso lo que quiere es tratar de mejorar las habilidades de comunicación que tienen todos los profesionales de la salud en esta época de pandemia. Van a encontrar herramientas de bolsillo, están gratis, son totalmente descargables en el idioma que ustedes quieran. Y por ejemplo, aquí hay unos ejercicios de cómo podemos dar información cuando un paciente va a fallecer. Entonces, estas son al lado izquierdo ustedes encuentran las posibles reacciones de la familia y al lado derecho lo que nosotros podemos decir o lo que podemos inferir. Y aquí también hay un ejemplo de cómo se puede dar la información a un paciente de que tiene COVID, sobre todo porque esto tiene una carga social importante, porque cada vez, además de que nos toca estar en un aislamiento preventivo, la sociedad nos sigue aislando o sigue aislando a los pacientes que tienen COVID. Esto también es un recurso importante de cuidados paliativos. Ya sabemos que los paliativistas tienen un camino más recorrido que nosotros en este tema de decisiones, de noticias difíciles, de cuidados de fin de vida. Y lo que busca es tener un acercamiento también con los profesionales que no han tenido formación en cuidados paliativos y que se pueda responder de una mejor manera a esta necesidad. Las videollamadas que cada vez son más frecuentes, están más de moda, son más populares, pero allí yo quiero llamar la atención que no es solamente mostrar de un lado a otro de la pantalla, de lo que ustedes usan, el celular, la tablet, el computador, no solamente mostrar quién está de un lado y del otro. Esto debe ser un proceso que aumente la esperanza en los pacientes y la familia y que promueva la expresión de sentimientos, que sea flexible, que sea algo genuino. Pero también es importante que podamos ver que no siempre todo el mundo quiere hacer videollamadas. Y entonces hemos tenido que lidiar con algunas circunstancias porque aumentada la carga de trabajo, los enfermeros dicen, bueno, si yo tengo tanto trabajo, tengo que poner paciente en degüitoprono, tengo que dializarlo, tengo que administrar más medicamentos, tengo además que estar en las revistas. ¿Por qué tengo que hacer una actividad adicional y destinar sobre todo un tiempo específico para hacerla? Porque cuando antes hablábamos con la familia estaba dentro de la unidad y mientras estábamos dando medicamentos, mientras estábamos cambiando a los pacientes de posición, íbamos evaluando las necesidades de la familia y las íbamos solucionando. Hoy día, entonces, ¿por qué me toca una carga más? ¿Por qué a mí? ¿Por qué los enfermeros? Y hemos tratado de hacer dos cosas. Lo primero es convencerlos de que esto es una necesidad. Y la necesidad es básicamente establecida y les preguntamos a ellos, si ustedes estuvieran en una situación de enfermedad de COVID en una unidad de cuidado intensivo, ¿les gustaría hablar con su familia? Y el 100% dijo sí. ¿Y les gustaría que lo hiciéramos por videollamadas? Y el 100% dijo sí. Entonces, nosotros entendiendo que esa persona es igual a nosotros, nos ha dado un resultado más favorable para que la gente haga las videollamadas. También, ¿por qué enfermería? ¿Por qué siempre la carga es para enfermería? Y tratamos de convencerlos que enfermería es el eje fundamental de la atención en la unidad de cuidado intensivo y que adicionalmente a eso hemos tenido herramientas de comunicación, incluso herramientas que nos permiten explorar cuáles son las necesidades y fortalecer la comunicación. Entonces, ¿por qué a nosotros? Porque somos los llamados para hacerlo, porque tenemos todas las capacidades para hacerlo. Y para disminuir un poco la carga de trabajo, las hemos dividido en los turnos, entonces unas se hacen en las mañanas, otras se hacen en la tarde y otras se hacen en la noche para que no se vean concentradas en un solo momento del turno. Frente a las recomendaciones, ya les había dicho que esto es un proceso, no es solamente mostrar de aquí a allá. Las recomendaciones más importantes es siempre verificar que el paciente esté en una condición clínica y emocional adecuada. Hay que preguntarle si él quiere hacer la videollamada. No debe presentar en ese momento que se va a hacer la actividad una escala de RAS mayor a 2 puntos, es decir, no debe estar agitado. Y adicionalmente a eso no debemos tener de forma concomitante, cuando estamos haciendo la actividad, una situación de emergencia o un ingreso de un nuevo paciente que nos quite la atención en la videollamada y nos tengamos que ir a recibir ese nuevo paciente. Dentro de la guía preparamos al paciente, le preguntamos si lo quiere hacer, si son las personas que él quiere ver, si son sus seres queridos.
A la familia preguntamos si van a estar niños presentes para irlos preparando y decirles cuáles son los aparatos, cómo van a ver su familiar. Incluso a las personas hay que conciliar con ellos en qué horario es más favorable para ellos y también ser muy cumplidos con el horario. Y la persona que va a realizar la videollamada también debe tener un espacio de 3 minutos donde pueda poner su mente en cero y tratar de ver cuál es la información que va a dar y cómo va a compartir con la familia ese momento de encuentro. En el comienzo siempre se deben presentar. Nosotros hacemos las videollamadas inicialmente las enfermeras, luego el médico toma el recurso de la tecnología y da la información. También debemos sonreír, promover un ambiente cálido dentro de esa videollamada. En la conducción, entonces, vamos llevando a mensajes esperanzadores, a preguntarles cómo están en la casa. Siempre hay que advertir a la familia que si el paciente está con un tubo orotraqueal, pues no hacerle preguntas abiertas, solamente preguntas de sí o no para que se puedan comunicar de una mejor manera. Cada vez explorando lo que ellos quieren saber. Nosotros damos información básica de las actividades de autocuidado, la comida, el sueño, el descanso, el tratamiento. Y por último, ya cerrando esta actividad, damos un mensaje muy fuerte de esperanza y de motivación. Esto nos ha permitido a nosotros fortalecer la presencia, al menos a través de la tecnología, que cada vez es mucho más importante en esta época, incorporando todo lo que tiene que ver con transformación digital, que ha tenido un ascenso importante, pues por claramente la necesidad de comunicarnos. Escuche a sus pacientes. Si usted quiere tener la respuesta de sus problemas, dese un tiempo para escucharlos. En este momento nosotros estamos haciendo un ejercicio, una prueba piloto con pacientes que ya han egresado de la unidad para que nos cuenten su experiencia. Y este es un fragmento de una entrevista de una colega enfermera de otra institución que estuvo con nosotros una semana hospitalizada, 40 años, sin factores de riesgo. Y entonces ella nos contaba, mire, yo todo el tiempo pensaba en la muerte. Yo sabía lo que me podía pasar. Cuando me estubaron, yo empecé a tener nuevamente episodios de desaturación y tenía mucho miedo en que me volvieran a poner ese tubo y pensaba que si me lo volvían a poner ya no iba a estar viva. También vemos de una forma positiva que esos pacientes quieren contar su historia y quieren ayudar. Con los pacientes que hemos empezado a hablar, ellos quieren además ir al hospital a contárnosla, porque a veces decimos, venga, sabemos que es importante conocer lo que ustedes experimentaron, pero también ustedes ahorita están usando oxígeno todavía se sienten débiles. Y ellos me dicen, mire, jefe, a mí no me importa, yo voy al hospital y le cuento cómo lo pasé, qué tan bueno o qué tan mal lo pasé. Tienen un deseo infinito de ayudar. Esto nos ha enseñado a ser más solidarios y a ser más sensibles. Y también nos va a permitir cambiar la práctica, algunas cosas que eran impensables. Mi colega también me contaba, miren, a mí me dio muy duro todo el proceso de autocuidado, nunca había estado hospitalizada, pero definitivamente sentirme desnuda, totalmente vulnerable, eso me dio muy duro. Y entonces nosotros hasta este momento no habíamos pensado en protegerle el tórax a las mujeres, las mamas, no, porque estaba primero nuestra responsabilidad, además nuestra facilidad, porque es lo que nosotros decimos, si ante una emergencia nosotros necesitamos tenerlos totalmente dispuestos para poder acceder a ustedes, y definitivamente esto no lo habíamos tenido en consideración y estamos ya viendo cómo lo podemos cambiar. Y entonces, miren cómo con pequeñas cosas nosotros podemos ir cambiando todo. Y en cuidados de fin de vida, pues cada vez más desdibujado, todas las buenas prácticas bien direccionadas por el proyecto UCI, y definitivamente tenemos que hacer cosas para poder equilibrar. Esta imagen ya no la vemos en los hospitales, donde la gente podía acompañar desde el momento en que se definía el fin de vida, acompañamiento permanente de la familia, y el contacto físico en este momento no se puede hacer. Sin embargo, la misma familia nos empezó a pedir el tema de las visitas y nosotros dijimos, ¿y por qué no? Simplemente hay que ser más cuidadosos y empezamos a ver cómo
los profesionales de salud que tenían con nosotros familiares nos decían, miren, nosotros llevamos todos los elementos de protección personal, pero déjenos ver a nuestra madre, a mi esposo, y así lo hicimos. Aseguramos pues de que fuera una visita corta de 10 minutos, que no hubiera inicialmente un contacto físico, y pudimos ir incorporando cada vez más esta situación. En los pacientes que van a fallecer se los ofrecemos absolutamente al 100% de las familias, y de ellos todos quieren venir al hospital a despedirse. Pero veo ahorita que la Sociedad Española de Cuidado Intensivo ya publicó 10 recomendaciones para las visitas en las familias, en las UCIs, y una de ellas es que sea siempre el mismo familiar, que ojalá no tenga síntomas, que no esté en contacto con un paciente que tenga COVID, o si ha tenido COVID, que ya tenga una PCR negativa, es lo que ellos dicen. Hacerlo durante 10 a 15 minutos, una vez al día. Que se promueva básicamente el contacto visual. Hay unas especificaciones si los inbox son cerrados o si la unidad de cuidado intensivo es abierta, entonces hay unas recomendaciones para eso. En todos los pacientes que van a fallecer promueven el contacto físico con todos los elementos de protección personal. Y para finalizar, entonces, quiero contarles cuáles son las reflexiones que nos permiten a nosotros tratar de incorporar mejores prácticas en nuestro desempeño. Lo primero es que nosotros tenemos que crear mecanismos que nos permitan ser más cercanos en un tiempo donde se promueve el distanciamiento. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, con dos virtudes fundamentales que deben estar presentes en todas nuestras acciones. La primera es la compasión, que va mucho más allá de la empatía. Recuerden que la empatía es solamente ponerme en los zapatos de los demás, pero en cambio la compasión es entender a esa otra persona y poner todos mis recursos para ayudarla. Y allí estamos centralizados nosotros. Reconocer la vulnerabilidad. Y esto cada vez era un discurso que nosotros decíamos, miren, mañana podemos ser nosotros, nuestra mamá, nuestro papá, nuestro ser querido, pero esto sí que nos ha enseñado que podemos ser nosotros y nuestros seres queridos. Afortunadamente, dentro de nuestro equipo no hemos tenido una persona hospitalizada en cuidado intensivo, pero sí hemos tenido que cuidar a padres, madres, esposos, abuelos, tíos de nuestros colaboradores. Y entonces, cuando uno crea más cercanía y cuando está viendo que esto me puede pasar a mí, pues definitivamente el proceso es más genuino. Y entonces allí direccionamos todo a hacer cada día mejor nuestro desempeño y evitar la ocurrencia de eventos adversos. La comunicación es importante y yo creo que es una prioridad, y donde ustedes les pregunten a cualquier persona que quieran evidenciarlo, lo pueden hacer. Y definitivamente tenemos que cada vez irnos formando más en esta habilidad. No podemos seguir siendo fríos, no podemos seguir siendo paternalistas, no podemos desconocer la importancia de las personas dentro de un eje tan importante que es el cuidado intensivo. Y por último, recordemos que no a todos los pacientes los vamos a poder sacar vivos, pero sí podemos siempre estar presentes y aliviar el sufrimiento tanto de ellos como de sus familias. Y definitivamente si estamos nosotros impactando en esto, estamos haciendo bien, estamos dejando una huella importante en el mundo y cada vez estamos más direccionados a mejorar y a ser más fuertes y a propender por la dignidad humana. Creo que es lo más importante y es mi mensaje final. Muchísimas gracias y estos son mis contactos por si quieren explorar un poco más de información.